nos toca darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que ya tenemos aquí en el set, el señor Víctor Andrés García Belaúnde, excongresista de la República. ¿Cómo está, señor García Belaúnde? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar acá. Quisiera empezar preguntándole por la situación actual, lo que hemos estado conversando ahorita sobre todos estos temas que tienen que ver con la diplomacia peruana. Primero, la tensión con México por el asilo de Betsy Chávez. ¿A usted le parece correcto que no se dé el salvoconducto? Yo quiero empezar por atrás, por lo último que escuché. Por lo del Gallo Zamora. Por el Gallo Zamora. Ok. Yo estuve en la embajada en agosto, en la embajada de Ecuador. Él estaba presente, una gran recepción. Y se decía allí que él ya se iba. O sea, esto ya se sabía, como lo dijo Claro, el señor él tenía, Belaúnde. los diplomáticos normalmente están 3 o 4 años. Y rotan. Y se van. ¿Son fuegos artificiales del gobierno de Gerí? Bueno, parecería que sí. No lo sé. Pero en todo caso... ¿Hace cuánto fue esto? Perdón, en la embajada de Ecuador ha sido el día de Ecuador. Creo que es 8 de agosto, 9 de agosto pasado. O sea, ya ¿no? hace Sí, él estaba en una recepción, meses. a mediodía, muy importante. Había mucha gente, por supuesto, y él estaba presente. Y los comentarios que se escuchaban allí es que él se estaba despidiendo ya, ¿no? Que él se estaba despidiendo, que ya había cumplido su ciclo, se estaba despidiendo. Entonces ahora se va... Bueno, el comunicado no dice que lo han expulsado. No. No, dice que lo han recibido y, bueno... Que le han sugerido. Pero nadie puede sugerir a otro Estado hacer lo que no quiere hacer, ¿no? Y se estaba despidiendo, se estaba yendo. Lo que pasa es que, en todo caso, no lo han condecorado, porque normalmente cuando acaban su función los diplomáticos, el gobierno peruano los condecora. En este caso se ha ido sin condecoración alguna. Bueno, de repente dicen otros que él se ha ido a despedirse. Bueno, entonces yo creo que mezclar las dos cosas en este momento no es correcto. Una cosa es el asilo, otra cosa es el señor Zamora. Son dos cosas diferentes. Entonces, han querido matar dos pájaros de un tiro. No me parece que sea la solución. Y además la situación del señor Zamora se viene mencionando hace bastante También hay tiempo. un reportaje periodístico por allí que dice que el señor Zamora en septiembre pasado estuvo en una reunión del Instituto de Raúl Porras Barnechea en Miraflores y que también se está despidiendo. O sea, ya hay otra versión. O sea, no tendría nada que ver con estos informes de inteligencia. Se estaba yendo y se había ido a despedirse, pero ahí que el gobierno quería subirse al carro y decir que lo ha expulsado o que lo ha sugerido que se vaya. No, claro. me parece que no es adecuado, ¿no? No es adecuado. Es querer adjudicarse de pronto algún tema político. Así es, digamos, el aplauso de algún sector de la sociedad peruana. Volviendo al tema del asilo. Comparto lo que ha dicho Francisco en el sentido de que el asilo lo da el país asilante, el país que otorga el asilo, lo califica y el gobierno, en este caso peruano, tiene que darle salvoconducto. Aida Torres estuvo 5 años y 5 meses en la embajada de Colombia porque no le dio el salvoconducto. Claro, en esa época no había una convención, la convención viene a raíz de eso. Era un gobierno militar, ¿no? Bueno, sí, era un gobierno, digamos un general del gobierno, porque había dejado de ser ya militar, no era un gobierno dictatorial en todo caso, pero con patrones o formulismos democráticos, porque había sido elegido y por 6 años. Pero no podríamos decir que la señora Chávez está en la misma circunstancia. No, y además las circunstancias son totalmente diferentes. Pero en todo caso, en ese momento no había, pero hay que recordar que durante 5 años y medio, esa zona de la Embajada de Colombia se rodeó de la policía con sacos de arena y nadie podía pasar por la Avenida Arequipa. Estaba cortada durante 5 años y medio. Entonces, al final, sucedió lo que sucedió. Pero efectivamente es cierto, México ya le dio el asilo, hizo mal porque primero ha debido consultarlo y pedir información al Perú. No lo ha hecho. Eso está mal. Segundo, lo ha otorgado directamente sin consultar nada y consultando con quién, con Pablo Monroy, creo que es el último embajador, que tengo entendido que es secretario para América del Sur de México. Que tengo entendido que es muy peruano, muy peronista, su mujer es peruana. O sea, vino acá soltero y se hizo de una novia y se fue con la novia a México. O sea, él conoce muy bien el Perú. Conoce muy bien el Perú y parece que ha alimentado esto contra el Perú, lo cual me llama la atención.
Porque además hizo una gran fiesta antes de todos esos incidentes en la Embajada de México ahí mismo, en la Avenida Basadre. Pero todo responde a lo que ya veíamos con AMLO, ¿cierto? Y finalmente, yo creo que tiene razón Francisco en el sentido de que el Perú tiene que darle salvoconducto. No puede evitarlo, puede postergarlo, pero no puede evitarlo. Y por ejemplo, esta decisión tiene que tomarse antes que comience, digamos, ya comenzó la campaña, pero antes que caliente la campaña, que es en enero, febrero, o porque sería irresponsable que dejar este tema en medio de una campaña electoral. Es un tema político, evidentemente. Eso va a influenciar en la política, va a ser parte del debate político, lo cual es una distorsión. Y no importa qué cambios se sugieran o se hagan en la convención. La convención se puede pedir, pero eso es muy largo, pues claro. es larguísimo. Eso puede cambiar, se puede modificar, se puede precisarse en los próximos años, pero no es una cosa inmediata. Además no es retroactivo. Claro. Yo creo que es una figura interesante para justificar esto. Pero finalmente lo que quiero decir es lo siguiente. Genaro Estrada fue un canciller de México en los años 30. Y a raíz de los años 30, de todos los problemas que había de intervenciones y de opiniones y de aceptar o no aceptar algún tipo de posiciones, se creó la doctrina Estrada en México. Y esa doctrina Estrada, que hizo famoso a México y le dio prestigio internacional durante los últimos años, 80 años seguramente, era la no intervención, la no injerencia en políticas internas. Bueno, y eso se ha roto, ¿no? Y México lo ha roto. México lo ha roto. ¿No? Porque no solamente es acá la gente decía, oiga, pero ¿por qué también habría que romper las relaciones con Brasil o con Uruguay por dar asilo aquí a Nadine o asilo a otra persona en Uruguay, qué sé yo? No. Porque ellos no han intervenido en política interna. Entonces ahí... Ellos no han intervenido. México sí, reiteradamente, desde el primer momento no reconocen o sea, siguen reconociendo a Pedro Castillo. Claro. No reconocen a la Boluarte, no reconocen a Gerí y sabido si van a reconocer al próximo también. Eso es romper la doctrina Estrada, que era una doctrina que servía de ejemplo y de seguimiento y de aplausos por América Latina. Entonces, ellos mismos han roto su propia teoría. Y le voy a contar algo más. Cuando se reunió el Grupo de Lima para condenar a Maduro y condenar los fraudes de Maduro y la dictadura de Maduro, el único país que no votó fue México. Claro. Entonces, México ha tenido esta política con AMLO, con López Obrador y con la Sheinbaum, han tenido esta política de intervenir intervenir directamente en asuntos internos de otros países, y en el caso del Perú ha sido clarísimo, ha sido grotesco. Cuando le conviene, acá la ruptura de relaciones internacionales con México no es producto del asilo, no, es producto de todos los antecedentes que han habido. Entonces, ¿le parece correcta? Hay que recordar que no quisieron darnos la presidencia de la Alianza del Pacífico. Se negaron a darla. Sí. Entonces, bueno, eso es también un acto de hostilidad manifiesto. Entonces, esto ha sido la cereza de la torta, ¿ya? Y que ha contribuido este asilo, la cereza de la torta, para tomar una decisión muy drástica que aplaudo, y que en México están preocupados, y que en México ya hay parte de la oposición que le llama la atención a su gobierno, y que hay una cierta solidaridad de otros países de América Latina con el Perú porque ha actuado bien. Lo que no se puede hacer es lo que ha hecho uno o dos parlamentarios por ahí despistados, que hay que asaltar la embajada para sacarla a ver si eso tampoco se puede hacer. Pero, señor García Belaúnde, usted también es candidato presidencial de Acción Popular en las internas que va a tener el partido de la Lampa. Hoy precisamente el señor Gerí cumple un mes en Palacio de Gobierno. ¿Cómo evalúa este mes del presidente Gerí? Bueno, hay 6 precandidatos en el partido, así que yo soy uno de ellos, pero esperemos los resultados. En lo de Gerí, bueno, Escoba Nueva barre muy bien, ¿no? Ha estado barriendo muy bien los primeros 30 días. Hay que ver a partir de ahora si hay resultados más adelante, porque se ha usado camisas blancas, se ha remangado las mangas. Está tiktokeando, por cierto. Ha salido a medianoche, ya no ha ido a discotecas, sino se ha ido pues a hacer redadas, a visitar comisarías,
antes visitaba Watts o qué sé yo. Pero hay Ahora, gente que me- responde me- positivamente a ver ahora al menos una cara Sí, claro que sí. en las calles, Por a supuesto que diferencia sí. de lo que hacía O sea, Boluarte. se nota que hay un cambio y que hay un cambio con un líder que está asumiendo responsabilidades y acciones. Eso está bien. Por eso es que la gente lo está respaldando en 30 o 40%. En las encuestas. Entonces me parece muy bien. Y al lado de una señora, Boluarte, que viajó 24 horas antes de la gran manifestación de la generación Z, con 6 ministros a Nueva York. Con 6 ministros que no tenían nada que hacer en Nueva York y Sí, que todos claro. salieron a comprar a la Quinta Avenida. Eso la gente se olvida. Y es muy pronto como para pedir resultados, porque justo hoy en un informe que ha publicado el Comercio, el tema de la inseguridad no se ven muchos cambios. O sea, por ejemplo, en los últimos 29 días del gobierno de Boluarte, el promedio de asesinatos era cada 6, o sea, son promedios muy similares. Sí, claro. Entonces, es pronto para pedir resultados. ¿En cuánto tiempo se le puede Eso pedir tampoco se resultados? cambia de la noche a la es que mañana, eso ¿no? no va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí puede cambiar algunas medidas que se tomen y hasta ahora yo no he visto unas medidas efectivas, excepto, Lo de el las cárceles, bueno, pero eso se sabía y se supone que se hacía. Lo que pasa es que no se estaba Claramente no. haciendo. O sea, ahora se está verificando para que se haga. Antes no se hacía. Pero hay que recordar que hemos tenido en el gobierno de la señora Boluarte 8 ministros, 6 eran policías. sí. Y no se mejoró, se empeoró la seguridad. O sea, tiene que haber un cambio total, tiene que haber una estrategia diferente, tiene que haber expertos que no sean los mismos de siempre, que opinan y cuando son ministros no hacen nada. ¿Qué cree usted, señor García Belaúnde, que debería aplicarse de forma inmediata para lidiar con este tema rápidamente? Que no se esté aplicando en este momento, que no se esté ejecutando correctamente. Mire, empezar a vigilar y a darle recursos para su mejor desempeño a la policía en todo orden de cosas. Por ejemplo, le puedo decir, en el Perú hay 1.450 comisarías. 900 están en estado calamitoso. Hace más de un mes se cayó el techo en Surquillo, por ejemplo, Exactamente. de una comisaría. Exactamente. Bueno, pues empiecen por ahí. Hay 500 comisarías sin agua. Sin agua. Hay 100 comisarías sin desagüe. Entonces, yo creo que algo tienen que hacer. Compran 17 millones de soles en autos de lujo para los policías de alta graduación, pero no tienen plata para comprar patrulleros o chalecos. Pero O sea, no es que no haya plata, es que no se usan los recursos eficientemente. exactamente. Y eso sí se puede hacer rápidamente. O sea, combatir la corrupción, el sicariato y la extorsión es complicado, pero sí es fácil, más fácil por lo menos, empezar a partir del día siguiente que subió al poder este señor y un nuevo ministro, empezar a racionalizar los gastos y vigilar los gastos. Eso es fundamental. Y finalmente, los chips. ¿Cómo es posible que no hagan nada contra los chips? ¿Cómo En es la posible? venta en las calles. En las calles. ¿Cómo es posible que el gerente de Claro salga a decir que el 75% de su negocio está en la calle y que no puede cambiar? Que él va a seguir vendiendo chips en la calle porque ese es su negocio. 75% de sus ingresos. O sea, primero la plata, la extorsión puede esperar. Pero ese tipo de decisiones se le pueden tomar el gobierno en dos días. No requiere esperar 30 días. Y no lo está haciendo. Sebas. Señor García Belaúnde, dentro de Acción Popular usted ha mencionado que hay 6 precandidatos. Justo la semana pasada conversamos con Raúl Díaz Canseco. Él dijo de que su voto estaba entre usted y el señor Barnechea, que cualquiera de los dos iba a ser un candidato de lujo para él. Pero también dijo algo de que todavía Acción Popular no ha pagado la factura de los niños. ¿Usted coincide con eso, de que en el 2026 esa factura les va a ser cobrada por los electores? Bueno, yo espero que no, pero sí, aparentemente sí, es una factura muy dura, es una mancha ahí que queremos sacarnos, pero veremos en las elecciones qué pasa. Yo espero la inteligencia de los votantes de Acción Popular o del pueblo peruano para que sepan distinguir los niños, que son unos cuantos, de una trayectoria de Acción Popular que tiene 67, 68 años, limpia y de vocación verdadera
hacia el servicio del país. Ahí tienen un reto no solo de trabajo de base, sino hacia afuera, Claro. ¿no? De comunicación. 5 niños, 6 niños no pueden destruir una obra, un Bueno, pensamiento. No fueron 5, porque por ejemplo, de No. los 16 congresistas electos en 2021, 15 tienen investigaciones. La única que no tiene investigaciones es Mari Carmen Alba. Todos No. los demás tienen carpetas en los niños 1, 2 y hasta niños 3. Bueno. Incluso el señor Martínez, que es uno de los precandidatos, también tiene su carpeta fiscal por el mismo caso. Bueno, me parece muy bien, pero no son 15 los niños, son 50. No solamente están los niños en Acción Popular, hay niños en todos los partidos, casi todos los partidos. Entonces, no cifremos los niños solamente de un partido, sino en el Congreso de la República, que tiene 50 niños, ¿no? Y para usted, los niños que están dentro de Acción Popular deben ir a la reelección. El partido No. debe evitar que eso pase. Así, bueno, solamente tengan la investigación fiscal y no se haya avanzado mucho. Pero hay niños y niños. Usted mismo ha dicho que hay 3 tipos de niños, ¿no? Los más feroces, los más despistados y los más infantiles, digamos, ¿no? Pero yo creo que no. Yo lo he dicho varias veces. A los niños, algunos se han ido, otros han sido expulsados, otros están en investigación. Están todos ya perfectamente bien ubicados. Pero, evidentemente, no deberían postular. De hecho, en la lista que estamos haciendo, en la lista de consenso que hemos hecho para el Senado, no hay ninguno de ellos. ¿No hay ninguno de ellos? ¿No es En la lista del Senado Nacional. del Senado Nacional? Sí. Ah, ya. Y una consulta también adicional. ¿Qué diferencia su propuesta de la de los otros 5 candidatos que hay dentro de Acción Popular y por qué tantas candidaturas? ¿Esa es una señal de fraccionamiento, de división? Usted, me recuerdo que usted fue parte de la plancha presidencial del señor Barnechea. ¿Por qué ahora van separados? Bueno, porque no nos pusimos de acuerdo, él estaba viviendo en España, no hablamos mucho. Cuando él llegó ya la decisión estaba tomada, había bases que me habían lanzado a mí y yo había aceptado, así es que eso fue un tema de tiempo nada más, pero lo aprecio mucho y somos buenos amigos. Finalmente tenemos otros estilos en todo caso, ¿no? Y Usted sí come chicharrón. pero por supuesto. Pero- Y Tacu también. Pero a ver, yo creo que los 6 candidatos no es malo, porque activan mucho el partido. Yo he estado viendo... En el caso del APRA hay más de 10, por ejemplo. Hay a la 15 el interna. APRA, ¿no? Pero, bueno, pero en todo caso, 15 quizás sea exagerado, pero en todo caso 6 no es malo, porque yo estoy viajando por todo el Perú, como le decía, y veo que hay mucha actividad y hay mucho interés, y eso tonifica al partido, ¿no? Lo hace activo, ¿no? Buena manera, y que escojan al mejor. Todos pueden ser candidatos elegidos, uno de ellos saldrá elegido, pero tendrá el apoyo mío, por supuesto, ¿Y y usted? espero que yo tenga el apoyo de ellos en caso que yo salga, ¿no? Y usted continúa buscando igual llegar al Senado, ¿cierto? A mí me han propuesto que sea cabeza de lista del Senado Nacional para poder ser un poco de locomotora y poder jalar un poco los vagones y tener una presencia en el Senado. Yo, que no había previsto hacerlo, lo acepté, Lo aceptó. finalmente lo acepté. El Congreso no es ajeno a mí, he sido 5 veces congresista, así que no tengo nada en contra del Congreso, en absoluto lo defiendo cuando puedo defenderlo y cuando Claro. se merece ser defendido, ¿no? Pero Pese a que en los últimos años, hay que decirlo, malo. ha estado muy Muy malo. desprestigiado. Y Muy aquí malo. también quería hacerle una pregunta porque uno de los mayores retos que tiene el país de cara a las elecciones de 2026 y lo que se venga a continuación es la labor que va a hacer el Senado de lo que pueda también decidirse en el Congreso, porque como vemos en el Congreso han primado sobre todo las decisiones populistas, muchas normas que se han aprobado que ahora están Sí. generando un problema grande a futuro en el erario público. Y lo que más se destaca hacia afuera es qué tiene que hacer el Senado en adelante. Para usted, ¿qué se viene en el Senado a nivel de fiscalización, a nivel de, en realidad, más de revisión también, ¿no? Bueno, a usted me ha hecho en sus comentarios ahí 8 preguntas Perdón. o 10 preguntas, así que vamos a tratar de contestar algunas, no sé si todas las pueda contestar. En realidad, el Senado, primero, esto demuestra que el fujimorismo se equivocó en el año 93 cuando evitó la segunda La cámara, segunda cuando cámara. la anuló. Eso fue gravísimo error, lo dijimos en su momento, no solamente ahora.
Y yo, de que volví al Congreso del 2006, presenté proyectos de ley para la bicameralidad y tuve la oposición del fujimorismo, y ahora, últimamente, han cambiado, y en buena hora que hayan cambiado. Bueno, y Vizcarra con el referéndum, no hay que olvidarlo. Así es. Pero lo cierto es que la unicameralidad destruyó un poco la potestad y la dignidad y el equilibrio de poderes, porque dentro de los poderes también tiene que haber un equilibrio. Las dos cámaras contribuyen a un contrapeso. Y en los últimos 5 años el poder estaba en el Congreso. Y en los últimos años, con un Congreso tan atomizado, bueno, pues, donde no había casi partidos, sino cúpulas, castas, que te manejaban las cosas de acuerdo a sus intereses, han manejado todo de acuerdo al gobierno. El gobierno se ha dejado influenciar Por el Congreso. por el Congreso. Se ha sentido Manipular, débil casi. y manipular, claro que sí, esa es la mejor palabra. Se ha dejado manipular y abordar. O sea, Castillo se entregó al Congreso, se entregó a los niños. Castillo, es creación de Castillo, los niños, dando puestos, repartiendo puestos como si fuese pues esto la bodega de la esquina, ¿no? Y Eso esto no fue. data desde que hubo el Congreso, donde hubo una mayoría fujimorista que se opuso en su momento pues a Pedro Pablo Kuczynski. No creo. Por lo menos que yo sepa, no fue así. Yo he estado en ese Congreso y no fue así, en absoluto. Lo que pasa es que hubo una pugna casi personal, y además Kuczynski, que era un buen lobista, era un pésimo político y hizo las cosas muy mal. Entonces hubo un enfrentamiento y un resentimiento también de la bancada fujimorista que le hizo mucho daño al país. Pero en todo caso, no hubo ese tipo de transacciones que te doy un ministerio, te doy aduanas, te doy Petroperú, no. Ese tipo de negociaciones yo no he visto, por lo menos hasta el año 19, ¿no? Señor García Belaúnde, bueno, usted fue uno de los impulsores del retiro del 95.5% de la AFP. En este Congreso se ha aprobado una reforma del sistema de pensiones que, bueno, es cuestionada por un sector. De llegar a Palacio de Gobierno, ¿cuál sería, digamos, su propuesta para una reforma del sistema de pensiones, tanto la privada como la pública? Por supuesto que sí. Yo empecé a presentar leyes de reforma de las pensiones, de las AFPs, el 2006. Ahí tengo 30 proyectos o 40 proyectos. Algunos se aprobaron, como el 95.5, por ejemplo. Otros, el primer proyecto que tuve que enfrentarme a la mayoría, en ese momento era Apro Humala, eran las gratificaciones, que se cobraban gratificaciones en diciembre y en julio de salud y AFPs. Eso se eliminó y la persona recibe hoy día su gratificación 22% con más dinero que antes. Entonces, eso costó mucho y hay que recordar que el APRA se opuso, Salud se opuso con el presidente Barrios, que era el presidente de Salud en ese momento. Así que eso es una larga historia, pero hay que cambiar las cosas. Todavía no se cambian las cosas, se han cambiado, sí, hay retiros, pero ahora lo que se quiere, mire, No debería ser un sistema que dependa de los retiros, tampoco ese es un tema. Por supuesto que no, claro que sí, pero es que el retiro es el mejoral al resfriado, o sea, no soluciona el problema de fondo, sino quizás lo ahonda. ¿Y cómo solucionaría usted el problema de fondo? ¿Cuál es, digamos, la reforma que necesita el sistema de pensiones para que la gente no tenga que recurrir a retiros, y también para que haya un poco más de tal vez justicia social frente a las AFPs? Que sea voluntario y que tenga más participación el aportante. Por ejemplo, nos hemos enterado todos hace relativamente poco que AFP ha invertido dinero en Rutas de Lima, en Odebrecht. En los bonos que se habían emitido. Pero ¿cómo? O sea, AFP, por eso es que los aportantes no tienen participación en la dirección de las AFPs. O sea, en salud, por ejemplo, hay un directorio, está integrado por trabajadores y empleadores. En las AFP no, nadie. Entonces, ¿cómo es posible que hayan invertido plata en Odebrecht en Ruta de Lima? ¿Cómo es posible que si lo han hecho antes, bueno, quizás no se dieron cuenta? Y si lo han hecho después, han debido retirarse y no se han retirado hasta el día de hoy. Entonces,
¿cómo exigimos nosotros? Pero hacer voluntario Retirarse no sería peor, ¿Perdón? perdón que te interrumpa, Sebastián, pero retirarse no sería peor cuando, digamos, empiezas en un proceso de arbitraje, luego tiene que ver el No, tema de pero los bonos. es que al día siguiente que salió una noticia de que Odebrecht estaba preso en Brasil, AFPs han debido retirarse de todos los negocios que ellos tienen plata metida en este tipo de negocios con una compañía corrupta teniendo plata de los aportantes, porque la plata no es de ellos, es de los aportantes. ¿Por qué? Como no les consultan nunca nada, eso es, y finalmente, fíjese usted la torpeza de las AFPs, insisten en para cubrir los huecos que tienen o las ganancias que han disminuido un poquito seguramente, han aprobado un recibo de 5% a los independientes, desde los jóvenes que empiezan a trabajar a los 18 años de edad. 5%, más 1% de comisiones, más 1% de seguros. Pero o sea, son eso... 7%. Sí. ¿Cuánto es 7 de 5? ¿20%? ¿20% de comisiones? Solo para precisarlo, eso es lo que el Congreso ya ha Por supuesto que sí. ¿no? Ya, O sea, ya Ha no retirado hay esa aprobado el parte del Congreso luego con mayoría Así es. fujimorista, que ellos fueron los que crearon las AFPs. Ellos fueron los que crearon las AFPs con Boloña. Y hay que revisar el diálogo de Boloña con Vladimir Montesinos. ¿Qué decía? Hay que revisarlo. Está en el YouTube. Cuando Montesinos le dice, pero ¿de qué se trata esto? ¿Por qué un sistema privado? ¿Cuál es el tema? ¿Qué le contesta Boloña? Eso es pagarle plata a los empresarios. Eso es un ahorro que va a ayudar a sacar al país a hacer más negocios, a hacer un país más próspero, como en Chile con Pinochet, que se creó el año 82 ante la crisis AFPs, y las AFPs ayudaron a concentrar dinero y a prestar dinero barato a empresas para que hagan negocios. Esa es la idea. Pero hacer voluntario el aporte, como usted plantea, no es, digamos, destruir el sistema de pensiones tanto privado como nacional, y luego que en unos años el Estado tenga que recurrir a subsidios para todas si esas está personas, ya- como pensión 65, Pero por ejemplo. perdón, ya están recurriendo. El Consejo Fiscal ha dicho que no se puede, que hay una brecha inmensa que está causando el Congreso, que tienen razón además, Sí, claro. en aumentar una serie de cosas y crear una serie de impuestos y de pagos. Y ahí se añade la reforma de pensiones, que también Ahí genera. no la señala. Ahí lo que señala es que subirle la pensión a los maestros equivale a 8.500 millones de soles, que es muy, muy caro. Eso es lo que dicen ellos. Pero qué casualidad. Las AFPs y el Consejo Oficial no ha dicho nada, y el gobierno ha aprobado que se le dé un subsidio a los que no tienen pensión mínima de AFPs. Un subsidio que vale 8.500 millones de soles. O sea, se puede subsidiar a las AFPs para que paguen una pensión mínima, pero no se puede subsidiar a los maestros. Sí lo han mencionado diversos economistas que están Pero no ligados está en el a- informe, no, pero me No parece está en el porque no informe. han estimado exactamente cuánto va a costar. No, pero no han dicho nada. Es un montón de plata. O sea, ¿qué pasa? Que usted tiene pensiones, usted va a recibir sus pensiones 100 soles por todo lo que ha aportado. Pero ahora, para que llegue a 600, ¿el Estado va a poner 500? No, Es un creo que fracaso. tienes que llegar a un monto mínimo y años mínimos. Pero No, y una consulta además ya es para, un Pero, para, para ir estamos cerrando. el tema es muy complejo, muy técnico, Sí. pero en general, si tú recibes, como tú tienes que recibir 600 mínimo, y tú tienes una pensión de 100 soles, te van a dar 500 el Estado. Señor García Balondo, tengo dos cortitas para respuestas muy pequeñas. ¿Qué va a hacer con el Reinfo y qué va a pasar con Petroperú en un eventual gobierno de Sí, Acción bueno, Popular? a ver, pero yo, gracias por las preguntas, pero en mi partido, cuando haya un candidato a la ¿O usted qué presidencia... propone a título Sí, personal? así es. Va a tener un plan de gobierno, que ese es el plan de gobierno del partido. Yo en este momento puedo darle algunas ideas todo caso, su propias, opinión. ¿no? Así es. Sí. Mira, Reinfo no se debe, a mi modo de ver, no se debe prorrogar. Hay que crear un estanco del oro. Como había estanco de la sal, estanco del tabaco, estanco de la coca, el Estado tiene que empezar a comprar oro para formalizarlo comprándolo, a través de las 450 oficinas del Banco de la Nación que hay en todo el Perú. Eso tiene que hacerse, como sucede en otras partes. ¿Eso Porque no el oro... es legalizar oro ilegal? No, pues si el Estado lo Porque compra. hay una propuesta así en el Congreso de que el Banco de la No. Nación compre oro. ¿Cómo determinas la trazabilidad? Bueno, pues es eso, pero no, perdón, se crea una empresa. Todo el oro lo compra o lo decomisa. Si Pero es es ilegal, lo realista. decomisa. Si es artesanal, lo compra. Eso es lo que tiene que hacer. Ya. ¿Y Petroperú? Indecopi. Yo lo he dicho hace tiempo. Indecopi. Pero claro,
¿Quiénes los que no quieren que vayan de copy? Los bancos, 18 bancos que han prestado plata a Petroperú. Porque saben que si Petroperú va a Indecopi, van a tener que provisionar sus préstamos y con eso pierden dinero. O sea, por los bancos, el Estado peruano sigue perdiendo dinero y los peruanos seguimos financiando a Petroperú. Eso no se puede aceptar. Una última pregunta, señor García Belaúnde, y con esto ya nos ha ganado el tiempo, pero aquí Marco Benvenuto decía, respecto a la conversación que teníamos hace un rato sobre el Congreso, sobre el gobierno, dice, ¿no fue un error malinterpretar la causal de vacancia y usarla como una destitución? ¿Acaso eso no es un golpe de Estado y romper con el equilibrio de poderes? Yo no creo en ese tipo de golpe de Estado. Esa es una teoría muy vieja, ¿no? Velasquista en todo caso, ¿no? No, lo que yo digo es lo siguiente. Sí creo que en esta última vacancia se ha empleado o se está creando un precedente peligroso, porque no se le ha vacado a la señora Dina por incapacidad moral, porque para eso se le perdonó los roles, los viajes, la cirugía plástica, etcétera, etcétera, etcétera. El hermano, los cofres, todo eso se le perdonó. O sea, no se le ha vacado por incapacidad moral, que eso podría dar origen a una incapacidad moral. Y el gobierno el Congreso le libró todo eso. Se le ha vacado por una incapacidad de gestión. Y eso no está previsto en la Constitución. Eso me preocupa a mí. Porque si cualquier gobierno, cualquier presidente va a tener el San Benito de que te pueden declarar vacante por incapacidad, gestión, bueno, perfecto, no habrá gobierno que pueda gestionar bien. Eso es peligrosísimo. Eso me parece que es un exceso. ¿Y ahí podría regularse algo? Yo creo que hay que regular eso de todas maneras. Lo primero que habría que hacer, si la Acción Popular llega al gobierno, y yo lo propondría, si es que lo aceptan el resto, por supuesto, es un cambio de la Constitución, para que cuando hay vacancia, dos cosas, cuando hay vacancia, se vaca al presidente y se va el Congreso, los dos juntos. Muerte cruzada, como en Ecuador. Así es, eso es lo que hay que hacer. Porque el tiempo ha demostrado que de los 7 presidentes que hemos tenido últimamente, 5 han salido del Congreso. No. Entonces el Congreso vota al presidente y se quedan ellos. No es así. Primero. Y segundo, hay que hacer que los vicepresidentes o quien asuma la presidencia de la República, en el caso del Senado, el Congreso sí es así, pero no de los vicepresidentes, que el vicepresidente que asuma la presidencia por algún motivo, Dina Boluarte, por ejemplo, o Vizcarra, por ejemplo, tenga que convocar en 90 días elecciones y no se queden. Claro. Porque cuando se quedan, surge pues el incentivo perverso de que yo quiero ser presidente, te voto y me quedo y completo el periodo. O sea, el Perú no ha votado para que Vizcarra gobierne 4 años. O cualquier otro. O la Boluarte 3 años. Claro. No. Para eso no ha votado. De acuerdo. El ha votado por el presidente, no por el suplente. Muchísimas gracias, señor García Belaúnde, Gracias. por su tiempo.